Buenos días, bienvenidos a nuestro programa en vivo. La red está emitiendo un programa en vivo en directo para ustedes. Tenemos mucha información laboral, tenemos las ofertas de empleo, también tenemos todo lo que tiene que ver con las empresas que hacen uso de nuestro servicio. Tenemos también la respuesta a las preguntas que nos han enviado a través del formato que tenemos aquí en la parte inferior. Está nuestro formato para que envíen sus inquietudes. También nos pueden solicitar el tipo de vacantes o las vacantes directamente que quieren ver en la página. También estamos publicando toda la información relacionada con hojas de vida, tenemos información sobre salarios, tenemos diferente información muy útil para que ustedes empiecen a hacer una búsqueda de empleo con éxito. En este momento quiero recordarles que tenemos una línea 800 disponible para ustedes, totalmente gratuita. También tenemos nuestra línea en Skype, también tenemos la línea en Tigo, también tenemos nuestra línea en Claro, también tenemos la cuenta en Twitter para que nos escriban, tenemos también WhatsApp. Pueden solicitarnos a través de cualquiera de estos medios información para que nosotros la estemos publicando. Pero más estas ofertas de empleo, en este momento tenemos una oferta para un contador. Deben enviar la hoja de vida a nestor.higuerasantos@gmail.com. Eso es en Bogotá. Vamos a ver qué otra oferta de empleo tenemos en Bogotá para un abogado, para el cargo de gestión humana. Deben enviar la hoja de vida a psicología.bg@grupocolva.com. También lo pueden hacer a la calle 63, número 2109. Los voy a dejar con las ofertas de empleo de Bogotá para que tomen nota y se postulen a estas ofertas. Ya regreso en unos segundos. Sí, buenos días.
Buenos días. Sí, cuéntame en qué te puedo ayudar. Mira, es que necesito hacer una consulta. Sí, Lo que pasa es que, a ver, mi esposo hace unos 2 meses le hicieron la liquidación, ¿sí? Pero ajá, entonces la persona que debía de hacerle el pago tan solo le hizo la mitad del pago, ¿sí? Y se ha demorado 2 meses en hacerle o sea, en entregarle el resto de plata. La pregunta es si él puede o no demandar a esta persona o qué debe hacer. bueno, ¿cuál es su nombre? Consuelo. Consuelo, bueno, gracias por participar en el programa. Consuelo, a ver, te explico. Cuando una persona termina su contrato de trabajo con la empresa está obligada en ese mismo instante a pagar todo lo que deba en ese momento. Debe liquidar todas las prestaciones y todas las deudas que tenga con el trabajador deben ser canceladas al momento de terminar el contrato de trabajo. Sin embargo, por temas que tienen que ver con la liquidación de la nómina, con los procesos administrativos y contables que se dan al momento de terminar un contrato, por esas razones muchas veces las empresas se toman hasta la siguiente fecha de corte de su nómina, hasta el siguiente periodo que puede ser a la quincena o al final del mes. Es lo que usualmente sucede con las empresas. Ellas se toman eso, pero ya por procesos administrativos, aunque legalmente están obligadas a pagarlo el mismo día en que se termina el contrato. Sin embargo, la ley pues es muy clara en ese sentido y le dice usted debe pagar al momento de terminar, pero por procesos administrativos le voy a permitir unos días más. Sin embargo, pasado ese momento, cuando ya han pasado los 15 días o el mes para aquellas empresas que casualmente usted terminó el contrato de trabajo empezando el mes y ellos liquidan o pagan los salarios al final del mes, pues tocó esperar hasta esa fecha final, pero pasado ese momento, si la empresa no paga la liquidación completa, cuando hablo completa es completa, no que fue la mitad o una fracción, si no la paga completa, el antiguo trabajador puede demandar el pago de una indemnización que es correspondiente a un día de salario por cada día de mora en el pago, pero no es comenzando a los 30 días o a los 15 días cuando la empresa empezó a pagarle, no, es contando desde el día en que se terminó el contrato. A partir de ese momento, la empresa tendría entonces que pagar una indemnización equivalente a un día de salario hasta que no se ponga al 100% a paz y salvo con el trabajador. Si pagó la mitad, no importa. Todo lo que empiece a pasar a partir del momento en que terminó el contrato, si no le han pagado, de ahí empieza a contar la indemnización. Bueno, gracias a Consuelo por la consulta que nos hace e invito nuevamente a todas las personas que están viéndonos en vivo, pueden hacer las consultas que quieran. De todas maneras, les sugerimos que todas las preguntas que tengan que ver con temas legales y jurídicos pueden utilizar otros canales que tenemos en el sistema para hacer este tipo de consultas, porque ocasionalmente hay preguntas que requieren hacer cálculos que son un poco más complejas de resolver a través de este medio. Aquellas preguntas que tengan que ver con el tema de búsqueda de empleo son los temas que estamos tratando en este programa en vivo. Entonces no olviden lo que tenga que ver con ofertas de empleo, lo que tenga que ver con hojas de vida, sus inquietudes del por qué no han alcanzado la oferta de empleo, por qué no lo llaman a entrevista, por qué la hoja de vida no la tienen en cuenta. Todo ese tipo de inquietudes las estamos resolviendo en vivo. No olviden que tenemos una línea 800, también tenemos el Skype, tenemos también nuestra cuenta en Twitter, también tenemos el WhatsApp que pueden utilizar, tenemos una línea de Tigo, tenemos una línea también en Claro y una línea gratuita 800 a nivel nacional para que se pongan en contacto en este momento. Las personas que tengan Skype y que quieran estar en vivo con nosotros pueden conectar su cámara, nos llaman a través de la cuenta que tenemos en Skype. Aquí en la parte inferior de este video está cómo hacer clic allí, nos buscan como el de empresasunidas.com en Skype y ahí nos pueden añadir y empezamos a interactuar en vivo con ustedes. Bueno, vámonos entonces ahora con las preguntas que nos han estado enviando las personas. Miremos esta pregunta que nos envía en este momento. Dice, si durante un proceso de selección, durante el primer mes tras firmado el contrato e iniciado las labores, se me presenta una oferta laboral mucho mejor, ¿acarrea algún inconveniente al renunciar y tomar la nueva oportunidad? ¿Afecta la hoja de vida y las referencias laborales? ¿Hay alguna sanción? ¿Cuál sería la manera adecuada de renunciar en buenos términos? Bueno, esto es una situación que se presenta muy a menudo. O sea, hay personas
que cuando están buscando empleo, pues han enviado hojas de vida a diferentes empresas, se encuentran a veces en diferentes procesos de selección, unas empresas están pendientes por definir y así sucesivamente. Entonces esta situación es muy frecuente. ¿Qué se debe hacer? Si yo empecé a trabajar en una compañía, pero yo estaba a la espera de otro cargo en otra empresa donde digamos que es la que siempre he querido, donde siempre he querido pertenecer, y se presenta esa oportunidad, bueno, si usted lleva menos de un mes y lleva muy poco tiempo, de hecho puede llevar el tiempo que quiera, no hay ninguna ley que le impida que usted pueda renunciar. En términos legales, usted puede renunciar a la empresa y simplemente pasarse a la nueva compañía. Obviamente, pues supongo que allá el proceso ya habrá terminado y seguramente usted va a ser enganchado. ¿Qué significa el irse y qué pasa con la imagen? Bueno, eso ya es otro tema. Si usted le dice a una empresa, yo quiero trabajar con ustedes, estoy en este proceso, me vinculan, me contratan, hacen toda la documentación y el día de mañana yo simplemente me despido y adiós, pues eso deja digamos una mala imagen en esa compañía. ¿Qué se debe hacer? Con eso no estoy queriendo decir que usted no vaya a tomar la oportunidad que siempre estaba buscando en esa empresa que lo está llamando. Lo que quiero decirle es que usted debe de alguna manera resarcir esa situación, explicarle al empleador que tiene en este momento la razón, la situación que se está presentando y por qué usted se va a ir. Trate en lo más posible, es difícil, no siempre se va a lograr, pero cualquier empleador obviamente en esa situación se va a sentir incómodo porque tendría que entrar en un nuevo proceso, pero de alguna manera usted debe dejarle claro que no era su intención y que de todas maneras pues espera no causar ningún traumatismo. Si de alguna manera usted durante ese mes ya había empezado a elaborar digamos un proyecto o alguna actividad pues que requería cierta capacitación, yo le sugiero que le ofrezca a esta empresa de alguna manera algún tiempo para que usted pueda entregar ese cargo. Sé que son pocos días, sé que usted llevaba menos de un mes, pero de alguna manera en ese tiempo usted logró adquirir algún conocimiento que de pronto podría dejarle a su sucesor y no dejaría, digamos, tan desorganizado el puesto de trabajo. Ofrézcale a ese empleador entonces la posibilidad de que usted venga, capacite a la persona, puede utilizar un fin de semana, en algún horario nocturno. Bueno, ya usted puede entrar a negociar eso, pero esa sería de alguna manera una forma de limpiar su imagen y no dejarla deteriorada. Ahora bien, incluir esta experiencia laboral dentro de la hoja de vida no es muy positivo tampoco, aunque las cosas quedaran en buenos términos, porque una experiencia laboral de menos de 30 días realmente no es muy tenida en cuenta en los procesos. De hecho, eso podría ser un elemento negativo en contra suya, porque al empleador más adelante en un proceso de selección le va a quedar cierta inquietud del por qué usted se demoró tan poco tiempo en esa empresa y de pronto podría surgir el tema de que usted lo abandonó, que abandonó ese trabajo y en tan solo un mes, y eso dañaría mucho su reputación. Yo le sugiero que entonces elimine ya esta experiencia de su hoja de vida. Vámonos con otra pregunta que nos envían las personas que están en vivo en este momento. Nos pregunta Laura María Pérez, ella es del área de nutrición, ¿cómo califican las empresas las pruebas psicotécnicas? Bueno, Laura María, depende del tipo de prueba psicotécnica, pero vamos a hablar de una de las pruebas más utilizadas y son aquellas que tienen que ver con las pruebas proyectivas. El WARTEC, hay otras pruebas como el 16PF y en fin, un sinnúmero de pruebas que tratan de identificar su perfil profesional, su perfil ocupacional y cómo sería su personalidad, cómo se integraría dentro de esa organización. Si esas competencias que se encuentren dentro de estas pruebas encajan en esa organización. Entonces la calificación es muy sencilla. Dependiendo del tipo de prueba, las pruebas, pues algunas arrojan ciertos indicadores que nos dicen si la persona tiene cierto nivel de manejo de estrés, si esta persona puede ser apta para trabajar en equipo, si esta persona es flexible, si tiene iniciativa, bueno, diferentes variables. La empresa cogería esas variables y con base en esos resultados determinaría si cumple las competencias o se engranan esas competencias que está necesitando la empresa con las competencias que usted tiene. Eso es lo que haría la empresa, identificar los resultados y con base en los resultados mirar si usted
cumple los requisitos. Bueno, vámonos con otra pregunta que nos envían. Esta la hace Luis Miguel, él es del área de la construcción, ingeniería, y pregunta: buenos días, quisiera saber cómo inscribo mi hoja de vida. Bueno, las personas que están preguntando esto, recuerden que tenemos un botón de registros. Allí en la página de internet, aquí al lado derecho de este video, al lado izquierdo, aparece toda la información que tiene que ver con el registro. Allí hay un botón de registro, se deben seguir el procedimiento para que la hoja de vida esté registrada en el sistema. No olviden que todo el sistema que tenemos ofrece también las herramientas de búsqueda laboral, son herramientas que tienen que ver con pruebas psicotécnicas, también tienen que ver con los test, tienen que ver con los test que tienen que ver con los procesos de selección. Hay algunos allí donde se puede entrenar para entrevistas de trabajo. También tenemos temas que tienen que ver con el formato de hoja de vida. Y no olviden que lo principal de nuestro servicio es que tenemos un asesor laboral asignado a su caso. Su caso lo revisa una persona, no es una máquina, es una persona que se ocupa de su hoja de vida, de sus intereses, y entonces revisa toda esa información y de acuerdo a eso lo va aconsejando para que redacten la hoja de vida, para que la mejoren, para que ésta sea, digamos, más atractiva a los empleadores. El objetivo de la hoja de vida siempre va a ser que motive al empleador a llamarlo a una entrevista de trabajo. Ya en la entrevista de trabajo es otro proceso, pero lo que inicialmente enfocamos al asesor laboral es para que le instruya sobre la hoja de vida, para que esa hoja de vida tenga motivación, que tenga esa información útil para que el empleador pueda determinar que usted es el candidato que está necesitando en esa compañía. Bueno, y hablando de las empresas, quiero darle la bienvenida a las empresas nuevas que se han registrado en nuestro sitio. Recuerden que nuestro sitio es un banco empresarial donde tenemos miles de empresas registradas, tenemos empresas en todos los sectores, en todas las ciudades, tenemos más de 28.000 empresas. Yo voy a mencionar algunas de las empresas que se registran el día de hoy. Hoy ya tenemos 28.591 empresas registradas que están reportando ofertas de empleo permanentemente. Quiero darle la bienvenida a Industrias Metaleléctrica MTG S.A., a Prisma Compañía de Seguridad, a Cedima SAS, a Elus, también a Inversiones Médico-Quirúrgicas, también a Sumitec, también a Canguro Colombia, a Dávila PIM, a Transporte Nacional Terrestre, a Ocupar Temporales, a Intercoil Oil Gas Energy, también a Evaltec S.A., también a Mejor Vivir Constructora. Son empresas, algunas del ramo de la construcción, otras de la publicidad, otros son servicios de salud, otras empresas industriales. Entonces, todas estas empresas están disponibles en este momento para que envíen sus hojas de vida, se postulen a las ofertas de empleo que tienen y también pueden hacer un contacto empresarial en forma directa. A eso llamamos nosotros un contacto donde usted envía su hoja de vida a la empresa directamente sin que haya una oferta de empleo de por medio. ¿Por qué? Porque hay empresas que van formando su base de datos de hojas de vida y en cualquier momento, cuando tienen una oferta de empleo disponible, inmediatamente buscan en esa base de datos y eligen los candidatos. Entonces es muy importante que empiecen a utilizar este servicio para que se pongan en contacto con las empresas. Vámonos, nos están pidiendo ya nuevamente que pongamos las ofertas de empleo que tenemos activas en este momento. Voy a colocar las ofertas de empleo que tenemos, ya estuvimos en Bogotá, vámonos ahora con Antioquia. Miremos qué ofertas de empleo tenemos por la zona de Antioquia. Tenemos en apartado para un químico farmacéutico. Debe enviar la hoja de vida a rhventajascompetitivas@gmail.com. En Medellín hay para un psicólogo bilingüe, es para el cargo de analista de selección. Debe enviar la hoja de vida a maria.romero@teleperformance.co. Eso es en Medellín. Vamos, ¿qué otra oferta de empleo en Medellín? Ingeniero informático, también bilingüe. Es para el cargo de analista de soporte y debe enviar la hoja de vida a maria.reomero@teleperformance.co. Los voy a dejar con ofertas de empleo de Antioquia para que tomen nota y se postulen. Ya regreso en unos segundos.
Listo, bueno, esas eran las ofertas de empleo que teníamos para Antioquia. Espero que hayan tomado nota de estas ofertas de empleo para que se empiecen a postular ya mismo. Vámonos ahora nuevamente con las preguntas que nos están enviando. No olviden que tenemos un sistema que pueden empezar a enviar sus inquietudes a través de este formato que hay en la parte inferior de la página. También tenemos la línea 800 a nivel nacional gratuita, tenemos línea Antigua, también tenemos en Claro para que nos llamen, para que nos envíen las inquietudes. También tenemos el Twitter y el Skype para que se pongan en contacto con nosotros y empecemos a interactuar. Resolvemos todas sus dudas, todas aquellas que tengan que ver con la búsqueda de empleo, todas las preguntas que estén en torno a estos temas las estamos resolviendo en vivo para ustedes. Vamos entonces con las preguntas que nos han enviado. Vamos con una pregunta que nos envía Miguel Ángel, él es del área de medicina y pregunta: ¿cómo puedo mejorar mis respuestas para el test 16PF? ¿Qué puntajes son más convenientes para un médico? Bueno, el 16PF es un cuestionario de más de 180 preguntas, es un cuestionario arduo de realizar, lleva bastante tiempo, pero es una de las pruebas que más utilizan las empresas. De hecho, nosotros en el sistema tenemos el 16PF para que ustedes empiecen a probarse en varias de las preguntas que hace este test, para que se empiecen a entrenar para el día de mañana cuando estén en una empresa, pues no sea tan difícil la presentación de este test. ¿Qué es lo que ocurre en la elaboración del test? ¿Cuáles son digamos, algunas de las fallas que cometen las personas? La número uno es ir con muchos nervios. Esto afecta mucho los resultados. ¿Por qué? Porque no se leen correctamente las preguntas. Al no leerse correctamente las respuestas no van a ser las más adecuadas. Muchas personas no se dan cuenta que cada una de las preguntas, muchas veces, algunas de ellas, están siendo confirmadas o reconfirmadas más adelante. Por decir algo, le preguntan en una parte del test, le pueden preguntar cuál es su color favorito, y más adelante le pueden preguntar entre dos colores cuál de estos elegiría. Entonces, de alguna manera, el test de alguna manera empieza a identificar cuáles son los errores que comete la persona y de alguna manera cuáles son, digamos, las respuestas falsas que está dándole al test. El test es muy completo, es un test que evalúa, tiene también cómo evaluar si la persona está respondiéndolo de manera falsa, cuando la persona está respondiéndolo como con respuestas ya preconcebidas. Entonces, la sugerencia más importante que nosotros hacemos para la elaboración del test es, lo primero, el manejo de los nervios, o sea, controlar el estrés que genera la prueba es súper importante para que nos vaya bien en ella. Revisar que las respuestas que estamos dando a las preguntas concuerden en cada una de las partes del test, que no nos vayamos a contradecir en unas respuestas que hemos dado con otras más adelante. También es importante identificar que el hecho de que nos vaya bien, mal o regular en el resultado del test no significa que nos vayan, digamos, a sacar de un proceso de selección. Generalmente la prueba del 16PF es confrontada con una entrevista personal. Usted presenta el 16PF y luego el entrevistador lo va a llamar a usted para confirmar si esas respuestas, digamos, esa información que arrojó el test coincide con la entrevista personal. Muchas veces a las personas no les va muy bien en el test por el tema que menciono de los nervios. Entonces, en ese caso, en la entrevista que se hace ya con el empleador, entonces se trata ya de identificar realmente si eran nervios o si se confirma que la persona actúa de esa manera frente a algunas situaciones. El test obviamente trata de identificar cuál es su postura para realizar algunas actividades normales del trabajo, de su vida social, de diferentes temas. Él trata de identificar usted realmente cómo se desempeña, tanto en lo personal como se podría desempeñar en lo laboral. Trate de que esas respuestas obviamente estén relacionadas con el trabajo que está postulándose. Si usted está postulándose para un cargo donde se necesita mucha atención, donde se necesita el manejo, por ejemplo, de grupos de trabajo, pues las preguntas que estén relacionadas con temas que tienen que ver con el control de personas, con cómo se interrelaciona, pues deben tener respuestas que coincidan con el cargo al cual usted está aspirando. Para el caso de los médicos, hay muchas preguntas del test que evalúan
por ejemplo, cómo es el trato con las demás personas, cómo actúa usted frente a ciertas situaciones. Eso de alguna manera va determinando. Los médicos se ven sometidos a mucho estrés durante su actividad laboral. Entonces, el estar sometido a estrés es, digamos, una situación rutinaria que se da dentro del trabajo. Por lo tanto, las preguntas que estén relacionadas con ese tipo de temas, pues son muy importantes para que usted las resuelva de manera efectiva, que responda adecuadamente para que vean que usted es una persona que está que puede manejar el estrés, hablando de ese tema en particular. Los temas que tienen que ver con lo numérico, obviamente, pues no son de muy afines al tema de la medicina, entonces por lo tanto no van a ser tenidos en cuenta como la hora de evaluar. De todas maneras, hay muchos otros test. Es importante, nuevamente les reitero, vayan a la opción de herramientas, allá está el test 16PF, abran esa opción y empiecen a responder las preguntas. El mismo te los va orientando y les va dando la calificación que van obteniendo en cada punto. Vámonos nuevamente con otra pregunta que nos envían las personas que nos están viendo en vivo. Alejandro Torres, él es del área informática, y pregunta: a un amigo le preguntaron en una entrevista que si es fumador. Me asusté porque yo fumo y estoy buscando empleo. ¿Qué se debe responder si uno cree que eso hace parte de la vida privada? Bueno, la mayoría de las organizaciones están tendiendo a eliminar el consumo de tabaco dentro de sus instalaciones. Por lo tanto, se espera que los individuos que formen parte de esa organización pues no estén relacionados con esa, digamos, con esa actividad o ese interés suyo por el consumir el cigarrillo. Entonces, traten lo posible de llegar a ese punto donde tenga que realmente decir, porque nuestro interés no es fomentar las mentiras, sobre todo en las entrevistas, hay que decir siempre la verdad. De hecho, espero que usted de pronto ya haya empezado a informarse sobre los peligros que tiene el tabaco, y en ese sentido, de pronto, si ha emprendido alguna acción para ya dejar de consumirlo, pues esa puede ser uno de los comentarios que pueda hacer dentro de la entrevista. Si le preguntan, ¿usted consume cigarrillos? Simplemente puede decir, lo estoy consumiendo, pero estoy trabajando para dejarlo. Esa puede ser una alternativa. Desde luego, hay empresas, les reitero, hay empresas que están tratando ese tema de manera muy seria y tratan en lo posible de que sus empleados no estén consumiendo cigarrillos, sobre todo porque muchos de ellos a veces no pueden dejar el vicio y buscan algunas zonas de la empresa para consumirlo, y eso genera pues incomodidades en el tema o en el clima organizacional. Por eso el objetivo, yo le sugiero, es tratar de bajar el consumo y evitar en lo posible de que la empresa se entere o de que usted es una fumadora habitual, o que por lo menos debería enterarse de que usted está tratando de dejarlo. Bueno, vámonos ahora sí con las ofertas de empleo. La gente nos está llamando, nos están escribiendo, nos están diciendo que mostremos más ofertas de empleo. Ya vimos las de Cundinamarca, ya vimos Antioquia, vámonos para el Valle. Miremos qué tenemos en el Valle. Tenemos para un profesional en administración, debe enviar la hoja de vida al consultorio ivanpeláez@hotmail.com. En Cali hay un ingeniero eléctrico que requieren para residente de una obra, debe enviar la hoja de vida a horasqpradera@gmail.com. Les dejo con las ofertas de empleo del Valle, tomen nota de ellas, postúlense, en unos segundos estoy nuevamente con ustedes.
Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Espero que hayan tomado nota de las ofertas de empleo del Valle. Ahora más adelante vamos a seguir con otras ofertas de empleo que tenemos para otras ciudades del país. Es importante que tomen nota y se empiecen a postular todas esas ofertas de empleo. Muchas personas me están preguntando por el chat cómo hacen para calcular el salario, cómo determinar ese salario cuando en una entrevista nos preguntan cuál es el salario que aspira. Los voy a dejar con una herramienta que tenemos que les permite calcular el salario con base en la empresa en la que se están postulando. Es un sistema fácil de manejar, lo tenemos aquí en la opción de herramientas. Entren allí, hay una opción que tenemos que se llama salarios. Allí hay diferentes opciones, eligen la primera, calcular el salario con base en el perfil y el sistema les va a decir cuál es su salario con base en su perfil y en el tipo de empresa donde van a trabajar. Ya regreso en pocos minutos. Vamos a enseñar cómo calcular el salario según el perfil. Ingresamos directamente a la página www.lared.com.co. Vamos al área de acceso a personas, ingresamos el número de cédula, luego la clave y finalmente le damos clic sobre el botón Entrar. Su nombre deberá de aparecer encabezando el listado. Vamos a encontrarnos con una serie de pestañas de la cual vamos a elegir la opción de herramientas. Allí nos encontramos con el área de salarios, en el cual vamos a elegir el salario según el perfil. Clic. Nos encontramos con una serie de preguntas para que el sistema calcule su salario promedio de un profesional. Como ejemplo, tomaremos a un administrador de empresas para el área de recursos humanos, en el cual se va a encargar del proceso de selección. Vamos a hablar sobre el sector de la empresa a la cual pertenece. Vamos a elegir si es financiero, comercial, industrial o de servicios. Para este caso vamos a elegir el de servicios. Vamos a definir el área de trabajo del cual habíamos hablado que era de recurso humano. Elegimos la tercera opción. Continuamos con el cargo, del cual va a ser el responsable de la captación de selección y evaluación del personal. Continuamos con elegir el nivel del cargo. Si es operativo, un profesional especializado, un jefe de departamento o mando intermedio, o un director, alto ejecutivo o de mando superior. Para este ejemplo vamos a indicar que sea jefe de departamento o mando inmediato. Continuamos con el nivel de estudios. Técnico, tecnólogo, profesional, con especialización o con maestría. Vamos a elegir profesional. Vamos a elegir cuál es la ubicación de la empresa. Si es capital, Bogotá, o las ciudades principales Medellín, Cali, Barranquilla o del resto del país. Para el ejemplo vamos a elegir Bogotá. ¿Qué responsabilidades va a tener si van a ser de tipo local, municipal, nacional o internacional? Vamos a elegir la opción de local ya que la empresa solo está en la ciudad de Bogotá y es donde se va a laborar. Luego vamos a elegir los idiomas que se van a utilizar en el trabajo. Ninguna lengua extranjera, una lengua extranjera, dos o más lenguas. Para este caso vamos a elegir ninguna lengua extranjera. La edad, vamos a escoger una edad que puede ser menos de 29 años, entre 29 y 35 años, entre 35 y 40 años, entre 40 y 50 años o más de 50 años. Para el ejemplo vamos a seleccionar menos de 29 años. Vehículo asignado por la empresa, no o sí. Para este caso vamos a elegir no. Debe tener experiencia laboral. Sin experiencia, menos de un año, de 1 a 3 años, de 3 a 5 años, de 5 años en adelante. Vamos a elegir menor de un año.
Ventas anuales de la empresa. Muchos profesionales desconocen cuáles son las ventas anuales de la empresa. Contamos con varias opciones de las cuales vamos a elegir la de menor valor, ya que no conocemos ese valor anual de ventas. Seguido de este vamos a indicar cuál va a ser la remuneración, qué tipo de remuneración va a ser, en forma de participación en beneficios, en forma de primas extras y bonos o ninguna. Para el caso vamos a elegir ninguna. Pertenece a una empresa pequeña, mediana o grande. Para este caso vamos a elegir una pequeña con menos de 15 trabajadores. Y finalmente encontramos a cuántas personas a cargo vamos a tener. Como es una empresa pequeña, vamos a elegir menos de 10 personas. Y finalmente le damos clic sobre el botón calcular salario. El salario promedio mensual para un profesional administrador de empresas para el área de recursos humanos va a ser de 3.764.160. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Quiero reiterar nuestra invitación para que se pongan en contacto. Recuerden que tenemos aquí en la parte inferior de este video todo el sistema para que entren a consultar, a hacer las preguntas en vivo para que nosotros empecemos a responderlas ya frente a ustedes. Vamos ahora con las ofertas de empleo que tenemos para los Santanderes. Vámonos con Norte de Santander. En la ciudad de Tibú se requiere un profesional en ciencias de la salud. De enviar la hoja de vida a convocatorias@corprodinco.org. Vamos que otra oferta de empleo ahí. Vámonos para Bucaramanga, un inspector de obra con experiencia mínima certificada de 5 años. De enviar la hoja de vida a direccionobra@construccioneschicamocha.com. Veremos qué otras ofertas de empleo tenemos en Bucaramanga. Hay para un auxiliar contable. De enviar la hoja de vida a la carrera 17D, número 5831. Voy a dejarlos con más ofertas de empleo que tenemos en Bucaramanga y en los Santanderes. Tomen nota para que se postulen. Ya regreso en unos segundos.
Ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Bueno, ya vimos las ofertas de empleo de Cundinamarca, ya miramos Antioquia, los Santanderes, el Valle. Vamos ahora con la costa atlántica. Hay mucha gente que nos está pidiendo ofertas de empleo en la costa. Tenemos ofertas de empleo en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta. No olviden buscar las ofertas de empleo. En este momento tengo una llamada, permítanme un momento. Buenos días, ¿quién está? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Dígame cuál es su inquietud. Mírame, mi llamada es porque yo vi un aviso por internet. Sí, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, yo quería saber si ahí buscan personal que tengan experiencia o que tengan mucha experiencia laboral. Bueno, mire, todas las ofertas de empleo aparecen en nuestra página en internet. Usted tiene que utilizar el buscador de ofertas de empleo, allí aparecen todas las profesiones, los cargos, mira cuál es su profesión, en qué ciudad se encuentra y el sistema le va a mostrar todas las ofertas de empleo que hay para esa ciudad. Muchas gracias por estar en contacto. Bueno, a las demás personas, no olviden, tenemos líneas de atención para que se pongan ya mismo en contacto. Tenemos la línea 8000, que es totalmente gratuita a nivel nacional. También tenemos nuestras líneas en Tigo, también tenemos línea en Claro, tenemos Skype, tenemos también el WhatsApp, tenemos también el Twitter, todos estos canales para que ustedes empiecen a enviar sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que tenga que ver con cómo buscar empleo con éxito. Aquí tratamos de darles todas las herramientas de última generación para que ustedes hagan una búsqueda de empleo con éxito. Vámonos entonces con Cartagena. Tenemos una oferta de empleo en Cartagena para una psicóloga. A una empresa temporal requiere un psicólogo. Debe enviar la hoja de vida a selección@manosbogotá.com. Veamos qué otra oferta hay. Un nutricionista en Cartagena. Debe enviar la hoja de vida a asis_selección@unisinucartagena.edu.co. Veamos otra oferta de empleo para nutricionista para un médico general en Cartagena. Debe enviar la hoja de vida a seleccionmcsas@gmail.com. Vamos, si tenemos una oferta de empleo en Barranquilla, vamos a buscar en Barranquilla para una trabajadora social. Debe enviar la hoja de vida a vacantes@lincisa.com. En Barranquilla tenemos también un terapeuta ocupacional en Cartagena. Debe enviar la hoja de vida a la calle Quinta, número 657, en el segundo piso. En Barranquilla, para un químico puro, una empresa importante requiere un químico que debe tener mínimo 6 meses de experiencia. Debe enviar la hoja de vida a seleccionisabarranquilla@gmail.com. Los voy a dejar con más ofertas de empleo de la costa para que tomen nota y se postulen. En unos segundos estoy con ustedes.
Buenos días, ¿cuál es su nombre y su inquietud? Muy buenos días, señores de la red. Hablan con Daniel Felipe Giral Mesa y tengo dos preguntas muy puntuales. La primera es: yo soy profesional en negocios internacionales. Actualmente la única experiencia con la que cuento es la de la práctica de la carrera y quería saber cómo en estos dos puntos qué puedo responder cuando me preguntan cuál es mi aspiración salarial. Lo segundo es que en caso tal de que en este momento me encuentro buscando empleo, en caso tal de que me resultara y a los pocos días me llegaran a contactar de otra empresa que me vaya a beneficiar más y que se adapte más a mi perfil, ¿qué tan conveniente sería cambiar el trabajo apenas habiendo conseguido otro o qué debería hacer en este caso? Muchas gracias. Ok, Daniel es su nombre. Sí, Daniel Giral. Bueno, ok, Daniel, gracias por tu pregunta. Bueno, entonces, Daniel, tú tienes dos inquietudes. La primera, el tema salarial. Bueno, cuando una persona no tiene experiencia laboral, siempre recomendamos que el tema salarial se deje a segundo plano. Es decir, no debe ser lo relevante ni lo importante en un proceso de selección. Desde luego que si esa es una pregunta que se le va a hacer en un proceso de selección, usted debe estar ya preparado para dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta más adecuada? Generalmente las empresas ya tienen un presupuesto asignado para los cargos. Muchas veces cuando las personas llegan a entrevista creen que es que con base en el salario que usted vaya a decir, entonces la empresa inmediatamente va a llamar a su contador, mire, cambiemos ya el salario porque la gente está pidiendo esto. No, generalmente las empresas ya tienen un presupuesto, ya tienen un salario asignado para los cargos. Simplemente quieren escuchar del profesional cuál es el salario que estaría esperando. ¿Por qué? Porque con base en esa información que usted le dé, ya el empleador puede entrar a determinar, esta persona está pidiendo mucho, yo no tengo esa capacidad, entonces lo voy a dejar de lado. O está pidiendo muy poco, eso puede significar o que no está muy actualizado con lo que solicita el mercado, o que sus conocimientos realmente no tienen el nivel adecuado como para tener una exigencia más alta. Para evitar caer entonces en esa ambigüedad, hay dos soluciones que yo le puedo dar, Daniel. Una, primero, utilizar la herramienta que tenemos aquí en la opción de herramientas. Hay una opción para calcular el salario con base en el perfil. Usted entra allí, el sistema le va preguntando cuál es su experiencia laboral y sobre todo lo más importante, para qué empresa va a trabajar, en qué empresa va a prestar sus servicios. Esto es lo más importante a la hora de calcular el salario, porque el salario no lo determina realmente sus conocimientos, sino dónde se van a prestar esos conocimientos. No es lo mismo si usted, Daniel, se empleara en una multinacional que si se empleara en una empresa pequeña, con pocos ingresos, con pocos trabajadores. El presupuesto que tiene la empresa pequeña no es el mismo de la multinacional, así el conocimiento que usted fuera a aplicar fuera el mismo. Entonces, desde luego que el salario y la aspiración van a ser muy distintos. Entonces, calcular el salario con base en la empresa donde se va a trabajar es supremamente importante. Otra cosa es que cuando uno está empezando a trabajar, empezar a poner limitaciones y que el salario debe arrancar en tanto o debe terminar en tanto, también es otro elemento que nosotros sugerimos que no se tenga en cuenta. Hay una media, desde luego. Yo terminé una carrera profesional, me gasté 5 años haciéndola, tengo otros cursos, desde luego que eso debería ser compensado por las organizaciones. Usted, para determinar entonces con qué salario arrancar, debe tratar de identificar el mercado que está solicitando. Utilice primero entonces la herramienta que tenemos. 2, mire en nuestras bases de datos de ofertas de empleo cuál es el salario que generalmente las empresas están ofreciendo. Esa es otra medida que usted puede utilizar. Utilice el buscador, mire las ofertas de empleo que hay para negocios internacionales, mire los requisitos, mire la experiencia que se pide y mire el salario que se está ofreciendo. Con base en ello, usted va construyendo también cuál sería el salario aproximado. Y la tercera recomendación que le puedo dar en cuanto al salario es que usted también puede devolverle la pregunta al empleador para tratar de que él realmente sea quien le dé a usted la base. Si él le pregunta a usted cuál es el salario que usted está aspirando, usted le puede decir que usted no tiene ningún inconveniente en acomodarse al presupuesto que la empresa ya tiene asignado. Se lo digo ¿por qué? Porque en este momento, cuando usted está empezando su carrera profesional, usted debe apuntar esa a la experiencia laboral. Ese debe ser
su objetivo, más que el nivel salarial. Desde luego que el salario importa, pero cuando se empieza la carrera profesional lo importante es adquirir experiencia. Entonces no ponga, digamos, limitaciones económicas de su contratación. Simplemente sugiere al empleador, mire, yo estoy disponible para trabajar con su organización, me gusta esta compañía y el salario no es inconveniente. Dígame cuál es el presupuesto y no tengo dudas de que nos vamos a poner de acuerdo en ese punto. Ahora, su segunda pregunta respecto a qué hacer en caso de que le aparezca otra oferta de empleo y usted ya esté laborando en otra compañía, cómo salirse de allí. Hace unos minutos un usuario nos hacía una pregunta muy similar. No hay ningún inconveniente, repito, usted si aparece una oferta de empleo, mejor en cuanto a compañía, en cuanto al cargo, en las funciones, si es lo que usted está buscando, váyase tras de eso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le sugerimos a la gente que debe ir siempre tras de sus sueños. Trabajar en la empresa que uno quiere, haciendo lo que uno quiere, es mucho más importante que tener un buen saldo en una compañía que uno no está a gusto, que no está haciendo una labor que lo satisfaga. Es preferible estar en una organización que a uno lo llene de motivación. Esa es la organización a la cual uno debe pertenecer, a aquella donde uno pueda desarrollarse como persona y como profesional. Entonces, no se limite porque está empezando, ¿qué va a pasar? No. Si aparece una oportunidad laboral, usted debe irse de allí a buscar, a tomar esa empresa, porque si usted se quedara en esa empresa en la que actualmente le dio la oportunidad, sería muy loable, desde luego, pero a nivel individual, a nivel personal, a nivel profesional, eso lo minaría personalmente. ¿Por qué? Porque lo frustraría, usted empezaría a quejarse por qué no se fue a los 2-3 meses, que por qué desechó esa oportunidad y estaría de algún modo a largo plazo o a mediano plazo perjudicando a la empresa en la que se quedó porque usted ya no estaría dando todo su 100%. Bueno, espero, Daniel, que haya sido suficiente con esta información para que tome una decisión. Vámonos ahora con las ofertas de empleo que tenemos para la zona del eje cafetero. Ya vimos las ofertas de empleo en diferentes ciudades, también tenemos en el eje cafetero. Vamos a mirar las ofertas de empleo que hay allí. Tenemos una para médico especialista. Deben enviar la hoja vía asprointer@gmail.com. Vamos a ver qué otras ofertas de empleo tenemos en el eje cafetero. En el eje cafetero para un ejecutivo comercial en Pereira Risaralda. Deben enviar la hoja vía seleccionimdg@gmail.com. Vamos a ver qué más tenemos en médico veterinario en Pereira. Debe enviar la hoja de vida linamroso@gmail.com. Vamos en Manizales, un sociólogo. Debe enviar la hoja de vida a asistente@ingeoptima.com. Voy a dejarlos con las ofertas de empleo del eje cafetero. Tomen nota, postúlense, ya regreso.
Bueno, espero que hayan tomado nota de estas ofertas de empleo. Vámonos ahorita voy a dejarlos con toda la información para que se pongan en contacto con nosotros. No olvide que ahí va a aparecer la línea 800, las líneas que tenemos en TV Claro, todos nuestros canales de comunicación para que entren a conversar con nosotros en vivo. Ya regreso en unos segundos para que sigamos con las preguntas que nos están enviando ustedes. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Vamos ahora sí a resolver las inquietudes que nos están enviando en este momento. Antes de ello, quiero responder a una de las preguntas. Un usuario nos pregunta sobre la vacante 549-879. Quiere saber a dónde enviar la hoja de vida. El correo electrónico es maestros.1doc@hotmail.com. Recuerden, todas nuestras ofertas de empleo tienen un código, un número de vacante. Ese número de vacante es el que la identifica. Si a usted le interesa una oferta de empleo, llámenos en este momento que estamos en vivo o escríbanos a nuestras opciones que tenemos de contacto. Este servicio es únicamente en vivo. Si usted quiere postularse a la oferta de empleo, si necesita tener esta información, llámenos a la línea que tenemos de Tigo, a la de Claro, al Skype, a la línea 800 que tenemos para este programa y estaremos dando la información en este canal para que ustedes tomen nota de ella. Vámonos con las preguntas entonces que nos envían. En este momento nos envía Liliana, ella es una bacterióloga y pregunta: quiero trabajar en Bucaramanga, soy bacterióloga y actualmente estudio auditoría en salud. ¿Me podrían ayudar? Liliana, es muy sencillo. Entre a la opción de ofertas de empleo, mire en la ciudad de Bucaramanga y busque, puede ser por bacterióloga, puede ser también por el área de la salud y el sistema le va a mostrar todas las ofertas de empleo que hay para ese campo. Una vez el sistema le muestre las ofertas de empleo, mire si usted cumple con los requisitos que se están pidiendo allí las empresas. Postúlese, envíe la hoja de vida, hágalo de una manera adecuada. Recuerden que la hoja de vida es la que nos abre las puertas en las empresas. Procure que esa hoja de vida esté bien y si considera que esa hoja de vida es susceptible de mejorar, solicítele al asesor laboral que tenemos para cada caso en la página en internet. Recuerden que asignamos a cada caso un asesor laboral para que revise la hoja de vida y la haga más competitiva. Vámonos con otra pregunta que nos envía, ella es Francia Polanco. Dice: ¿a dónde debo enviar mi hoja de vida para la vacante 548-9879? Bueno, Francia, en este momento, te repito, la hoja de vida debes enviarla a maestros.1doc@hotmail.com. Vámonos con otra pregunta. Nos envía: buenos días y felicitaciones por la personalización de sus servicios y asesoría. Mi pregunta es: ¿qué importante es el diseño del formato de hoja de vida y si es necesario incluir una introducción respecto al perfil? Bueno, Daniela, la hoja de vida es tan importante como todo el proceso de selección radica en ese punto. Realmente yo diría que la hoja de vida es lo más importante en la búsqueda de empleo, en el sentido en que si yo no tengo una hoja de vida realmente que motive, que llame la atención, mi proceso de selección se va a alargar, va a ser mucho más tedioso, va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque mi hoja de vida es la carta de presentación. Ofertas de empleo hay muchas. Nuestro sitio tiene miles de ofertas de empleo, pero en internet, si usted navega y busca, encontrará otros muchos sitios que ofrecen también ofertas de empleo. Por lo tanto, las ofertas de empleo no es la limitación para encontrar trabajo. La limitación para encontrarlo es que no se tiene una hoja de vida adecuada.
no se sabe manejar las entrevistas, no se sabe manejar o responder a las pruebas psicotécnicas, no se sabe manejar el tema de las preguntas que hay en la entrevista como cuáles son las competencias que tengo, cuál es el nivel salarial, cuál es el salario al que aspiro, cuáles son mis defectos, todo ese tipo de preguntas que se manejan en las entrevistas. Todas esas situaciones son las que se deben manejar para hacer una buena búsqueda de empleo. La hoja de vida, repito, es fundamental para entrar en un proceso de selección. Entonces, debe enfocar todos sus esfuerzos a hacer que esa hoja de vida sea competitiva. Si está registrada en nuestro sitio, puede pedirle al asesor laboral que se le asignó que haga que su hoja de vida sea competitiva, que haga que el empleador que la lea se motive a llamarla y a presentarse a una entrevista de trabajo. En cuanto a si incluir una introducción para el perfil, no es necesario, es que de hecho el perfil es una introducción de la hoja de vida. El perfil debe resumir todo lo que tiene la hoja de vida, debe hablar sobre nuestra experiencia, debe hablar sobre nuestras competencias, sobre los logros, sobre las áreas donde trabajamos mejor, sobre las áreas a las que queremos enfocarnos, sobre cuáles son las metas que hemos alcanzado en las compañías, cuál es en general la experiencia laboral que poseemos. Toda esa información se debe condensar en el perfil para que el empleador que lo esté leyendo pueda entender y pueda comprender cuál sería el aporte que podemos dar en la organización. Por eso, ese perfil debe estar muy bien redactado. No es una cosa gigante porque el empleador no tendría tiempo de leerla ni de comprenderla. Es algo de 5, 6, 7 renglones que debe estar muy bien redactado para que el empleador lo lea cómodamente, lo entienda fácilmente y pueda ubicarlo usted dentro de la organización. Vámonos entonces con otra pregunta que nos envía Cristian Camilo. Él es del área de petróleo, de minería, y dice: buenos días, por favor, ¿a qué correo envío la hoja de vida de la vacante 549741? Bueno, para esa vacante de Cristian debe enviar la hoja de vida a recursohumano@c-media-epsilon.com. Vámonos con otra oferta de empleo. Ella es Ana, del sector de la construcción, y pregunta: soy ingeniera civil y me he postulado a ofertas laborales de obra. Aunque no tengo experiencia en esta, quisiera saber cómo vender mi perfil profesional para que sea aceptado. Bueno, para que sea aceptado tu perfil profesional debes enfocarlo hacia los cargos que quieres ocupar. Es importante que ese perfil incluya la experiencia. Si no hay experiencia, debes hablar de competencias. ¿Cuáles son las competencias? Debes mirar las competencias que está pidiendo ese cargo. Por ejemplo, en el caso de las que tengan que ver con residente de obra, es una de las más frecuentes para los ingenieros civiles. Para un residente de obra hay ciertas competencias. Por ejemplo, el manejo de personal. Entonces es relevante que dentro del perfil esté incluida esa como una competencia: el trabajo con grupos de trabajo, el manejo con grupos, el manejo con diferentes personalidades. Esas competencias deben estar incluidas en el perfil porque están muy relacionadas con los cargos frecuentes, repito, como el de residente de obra. Entonces, cada vez que se vaya a postular una oferta de empleo que esté relacionado con ingeniería civil o con cualquier otro campo, debemos revisar cuáles son las competencias que más se utilizan para ese cargo. Si en ingeniería civil nos quisiéramos postular a un cargo que tuviera que ver con administración de obra o con presupuestos de obra, pues desde luego que allí las competencias van a ser en temas que tienen que ver con los números. Entonces, en el perfil debemos declarar esa información: tenemos experiencia en el área financiera o conocimientos matemáticos avanzados o conocimientos financieros avanzados. Debemos enfocarla entonces al área de trabajo y al campo y al cargo al que queremos aspirar. Ana. Vámonos con otra pregunta que nos envían. Vámonos con Carlos Andrés Agudelo Torres. Él también es del área de construcción y arquitectura y pregunta: ¿cómo calcular el salario? Deseo encontrar trabajo en mi departamento, pero aparecen muy pocas ofertas. Además, tengo una especialización y no encuentro ninguna oferta que la requiera. ¿Cómo optimizo mi búsqueda laboral? Bueno, Carlos Andrés, lo primero es determinar realmente el salario. En ese caso, yo le sugiero que utilice la herramienta que tenemos para el cálculo salarial, revisar y determinar el tipo de empresa donde de pronto nos gustaría vincularnos, y con base en ella el sistema nos daría el salario promedio. Recuerden, la sección de herramientas, ahí tenemos
la opción para calcular el salario. Utilice esa herramienta, Carlos Andrés, para que él más o menos le dé un salario aproximado. Como dije anteriormente en otra pregunta que nos hicieron, puede utilizar también un cálculo con base en las ofertas de empleo que tenemos reportadas, ir mirando los salarios que las empresas van determinando para esos cargos. Con base en esos salarios usted también puede ir construyendo el promedio del salario que debería tener en cuenta cuando se le haga esa pregunta en una entrevista de trabajo, bueno, dentro de la hoja de vida. Ahora bien, si para esa ciudad no hay ofertas de empleo para su nivel, para sus estudios, pues en ese caso yo le sugiero que utilice la opción de contacto empresarial que tenemos también en nuestro sitio en internet. El contacto empresarial le permite enviar la hoja de vida directamente a las empresas, haya o no haya una oferta de empleo de por medio. ¿Por qué es muy útil esta herramienta? Muchas empresas no reportan las ofertas de empleo, pero se registran en nuestro sitio en internet para estar atentos a recibir hojas de vida cuando más adelante tengan una vacante. Entonces, en ese caso, Carlos Andrés, mire las empresas que tengan que ver con el sector de la construcción, mire cuál de ellas están dentro de su ciudad y empiece a enviarle las hojas de vida. Estas postulaciones, que son directas, yo sugiero siempre que tengan una introducción. Envíe, ahí aparece el correo electrónico de la empresa donde se quiere postular, envíe una pequeña introducción donde usted expresa o comenta por qué razón se está postulando. Debe hacerlo porque usted debe motivar a esa empresa para tener su hoja de vida en cuenta, ya sea para una oferta de empleo que esté actual o que vaya a darse en el futuro. Usted debe indicarle por qué razones considera que usted encajaría muy bien en esa organización. Bueno, con esta pregunta me despido ya el día de hoy. No olviden estar en contacto con nosotros siempre. Este programa que está en vivo para ustedes. Recuerden, lunes, martes y miércoles en horario de las 10 de la mañana estaremos en vivo para resolver sus inquietudes, responder a las preguntas en vivo, y también tenemos las ofertas de empleo, las que ustedes quieran. Ustedes consultan las ofertas de empleo y nos preguntan por los datos y nosotros los reportamos en vivo. También estaremos informando sobre las empresas, las que se están registrando nuevamente. Todos los días tenemos nuevas empresas. No olviden utilizar todos nuestros canales de contacto, y ya solamente me queda agradecerles su presencia y su utilización de nuestros servicios. Muchas gracias y espero los pronto.